Shalom, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasam, Yahawashi, Bahasam, Rahagadash. Doble honor a los apóstoles, ancianos y maestros de la gran piedra de molino que nos enseñaron esta verdad. Y un saludo a los hermanos que van predicando la palabra en sinceridad y verdad por todo el mundo. Aquí con una lección, espero que les sea de edificación, tocando el punto de que qué pasa cuando mueres, según las Escrituras. ¿No? Y quiero empezar con este precepto. Juan 14 y 16 dice, y yo le pediré a Yahweh, Bahashem Yahawashi, el Padre, que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. ¿No? Y vamos a ir a diferentes traducciones de las Escrituras. ¿A qué se refiere con el Espíritu Santo? Para que tengamos entendimiento. Dice en esta traducción, dice, y yo rogaré al Padre, a Yahweh, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces el Espíritu Santo es el consolador, ¿no? Y el Espíritu Santo es también las Escrituras, ¿no? Y cómo va a estar con nosotros para siempre es porque lo vamos a tener la Escritura hasta lo último, ¿no? Aquí igual manda el consolador, y veíamos en la nueva traducción, ¿cuál era esta? Salaquia, traducción del lenguaje actual que decía que es el Espíritu Santo, el consolador. En esta Dios habla hoy, dice, y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, ¿no? Y ese es otro punto, ¿no? Es el consolador, un abogado defensor, ¿no? Es el consolador. Y vayamos a la palabra consolador, ¿no? Viene de la palabra consolar, ¿no? De esta palabra viene consolador, de consolar, y que es el significado, dice consolar, aliviar la pena o disgusto de una persona. Ahí está. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, ¿no? Por la misericordia de Yahweh, te dio el entendimiento a través del Espíritu Santo, ¿no? Cuando tú entiendes la verdad, te alivia, ¿no? Una pena o disgusto que tú tengas. Es así de simple y sencillo. Dice el significado número 2, dice ayudar a otra mediante caricias, buenas palabras, ahí está, y eso es las Escrituras, etcétera, a que disminuya su pena o disgusto. ¿No? Entonces, el Consolador, las Escrituras, el Espíritu Santo, ¿no? Nos va a ayudar mediante buenas palabras. ¿Para qué? Para que disminuya nuestra pena o disgusto, ¿no? Y tocando el punto de qué pasa cuando mueres, cómo te va a consolar, ¿no? Cómo te va a ayudar con buenas palabras, con las Escrituras, a que disminuya tu pena cuando tú pierdes a una persona que quieres, a un familiar, a un amigo, ¿no? Tocando el punto de que qué pasa cuando mueres, cómo el Consolador nos va a ayudar a que se llama, a que disminuya nuestra pena, ¿no? Para que nos aliviane nuestro sufrimiento o disgusto, ¿no? Y tocando el punto que te va a alivianar, te va a ayudar, ¿no? A que disminuya tu pena de una persona que muere, que tú conoces y que tú quieres. Y vamos a ir a puras escrituras para que sepas qué es lo que pasa cuando mueres, qué es lo que pasa, dónde vas, ¿no? ¿Qué haces? ¿No? ¿Cuál es el proceso?
¿no? De morir y lo que significa todo, ¿no? Pero según las Escrituras. Eclesiastes capítulo 3, versículo 20 y 21. Dice, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Entonces, cuando tú mueres, ¿no? Tu cuerpo que ha sido creado del polvo, tal como está en la creación, en Génesis, ¿no? Nosotros hemos sido hechos del polvo. Te dice aquí en Eclesiastes, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Tu cuerpo vuelve al polvo, ¿no? Dice el 21, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? Y esto es una pregunta afirmativa. No es de que si sabes o no sabes, si puede ser o no. No, esta es una pregunta afirmativa. Dice, ¿quién sabe? O sea, ¿tú sabes que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? Tú vas a saber cuando tú sepas la verdad. Cuando el Espíritu Santo, ¿no? Este ángel te abra el entendimiento, entiendas las escrituras. Y es a través de Yahweh Shai, el que vas a entender la verdad. Él te va a abrir la mente, ¿no? Dice, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba, ¿no? Y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra. ¿No? El espíritu, cuando tú mueres, tu espíritu va arriba al Padre, y ahorita vamos a sacar eso, y el espíritu del animal se mantiene en la tierra, no sube al cielo, ¿no? Son cosas básicas para poder entender qué es lo que pasa cuando mueres. ¿Qué es lo que pasa cuando muere un animal? El espíritu del animal no va hasta el cielo. ¿Por qué? Vamos a ver lo que va a pasar cuando uno va al cielo. Dice Eclesiastes, es capítulo 12, versículo 7. Ahí está. Y el polvo vuelva a la tierra como era, como estamos viendo en Eclesiastes 3 y 21 al 23. Lo mismo te confirma en aquí Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, que lo dio. En las escrituras no te habla de que te vas a ir a un infierno, ¿no? Siendo el infierno un estado en el cual tú te encuentras en este mundo, en esta tierra, en este globo, ¿no? Un estado de angustia, un estado de pena, ¿no? Un estado de maldición, un estado en el cual tu vida es una desgracia. Y más que todo israelitas, que son morenos, indígenas, latinos y nativoamericanos, porque hemos ido en contra de lo mandado, decretado, estipulado por Yahweh Basim Yahushai, que todas estas leyes, decretos están en las escrituras, que es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, te dice Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu, o sea, tú mueres y el espíritu vuelva a Yahweh Basim Yahushai que lo dio. No hay infierno. Como les digo, infierno es lo que tú vives mientras estás en la tierra. Este lugar del juicio que vamos a sacar, ¿no? Entonces, el polvo va a volver a la tierra y el espíritu va a volver a Yahweh Basim Yahushai, ¿no? Y vamos a ver quiénes van a Yahweh Basim Yahushai. ¿Qué espíritus van a Yahweh Basim Yahushai? Y vamos a ir a esa, ¿no? Te dice, es Job, capítulo 3. mm,
Dice, el 3 del 16 al 19. Dice, Job capítulo 3, versículo 16, porque no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz. Y aquí es cuando Job estaba lleno de enfermedad, de llagas, y quería morir. Y aquí te explica qué es lo que sucede cuando tú mueres. Y esto encaja perfectamente con Eclesiastes capítulo 3 y 12, como sacamos, de que tu cuerpo vuelve al polvo y tu espíritu vuelve a Yahweh Bashim Yahweh Shai. Y esto va a aclarar, va a apoyar eso. Dice, versículo 16, porque no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz. O sea, que tú vas a morir. ¿No? O sea, él deseaba mejor morir que estar sufriendo así, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando uno muere? Y esto encaja perfectamente con Eclesiastes 3 y 12. Dice, allí, o sea, cuando tú mueres, los impíos dejan de perturbar, o sea, estos malvados dejan de hinchar a las personas. ¿Por qué? Porque su cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Yahweh Bahashem Yahweh Shai, quien lo dio. Entonces, cuando un impío muere, ¿no? Un malvado muere, va al cielo igual. Dice, y allí descansan los de agotadas fuerzas, ¿no? Y en especial Israel, morenos, indígenas, latinos y nativoamericanos, que seguimos viviendo en cautiverio y seguimos chambeando como burros, como asnos, como isacaritas, ¿no? Agotando nuestras fuerzas, ¿no? Entonces allí, cuando uno muere, allí quienes están, los malvados, están los que sufren, ¿no? En este mundo. Dice, allí también reposan los cautivos. Cuando uno muere, cuando el espíritu va a Yahweh Basim Yahweh Shai, ese espíritu reposa, ¿no? Dice, no oyen la voz del capataz. Entonces, cuando uno muere, está más tranquilo que en este lugar, en este infierno que es este mundo, este lugar de juicio. Y como les digo, infierno es un estado en este lugar, ¿no? Un estado de ánimo perturbador, un estado de ánimo em, de angustia, de que no sabes qué va a pasar mañana, de dolor, de pena, porque tú estás llevando un juicio del Señor, ¿no? Tú, 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 tú vuelves a este mundo porque el espíritu no muere. Lo único que muere, la muerte es la separación del cuerpo con el espíritu que le da vida, movilidad, ¿no? Entonces tu espíritu no puede morir, no puedes quemarlo, no puedes ahogarlo, no puedes hacer nada con el espíritu. Es aire, ¿no? Como dicen las palabras. Dice, allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí está el chico y el grande y el siervo libre de su señor. Ahí está, ¿no? Están los pobres, están los ricos, está niños, gente que se llama, que tuvo su tiempo en la tierra, que volvió al polvo y se fue a Yahweh Basim Yahweh Shai. Aquí en estos pasajes no hay de que hay un infierno donde te estás tostando día y noche, ¿no? Y eso es quienes están que se llama en los cielos, ¿no? Todos estos espíritus vuelven a Yahweh Bahashem Yahweh Shai, como lo hemos leído en Eclesiastes 12 y en Eclesiastes 3, ¿no? Tanto buenos, malos, todos van, todos estos espíritus creados por Yahweh Bahashem Yahweh Shai retornan a Yahweh Bahashem Yahweh Shai.
están en los cielos, ¿no? En la dimensión de Yahweh Bahashim Yahweh Shai, ¿no? Y estas personas, todo el mundo, sea quien sea, cuando muere el espíritu va a Yahweh Bahashim Yahweh Shai. Un homosexual va ahí, un idólatra va a Yahweh Bahashim Yahweh Shai, su espíritu. Un justo va a Yahweh Bahashim Yahweh Shai. ¿No? Todos van, cuando muere su espíritu va a Yahweh Bahashim Yahweh Shai. ¿No? Dice Job capítulo 3, versículo 13. Dice, pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Ahí está, ¿no? Cuando uno muere, descansa. Y como leíamos en Eclesiastes, ¿no? Tu espíritu va a Yahweh Bahashim Yahweh Shai, quien lo dio. Ese espíritu te puso en un cuerpo por voluntad y querer de Yahweh Bahashim Yahweh Shai. Simple y sencillo. No hay infierno como te lo han charlado, ¿no? Eso es fábula. Y te estamos comprobando con varios preceptos, ¿no? Quiero ir a un libro apócrifo, ¿no? El cual estos lo sacaron de las escrituras, ¿no? El cual nos da enseñanza, ¿no? De qué es lo que dice en estos apócrifos, ¿no? Vamos a ver este. Esta es cuarta de Esdras, o segunda de Esdras en la King James. Segunda de Esdras, capítulo 14. Versículo 35. Dice, porque después de la muerte, no, vendrá el juicio. Entonces, según la escritura, cuando tú mueres, tu cuerpo va a la tierra, al polvo, tu espíritu regresa a Yahweh Basim Yahweh Shai, y ahí es cuando te dé el juicio. Dice, porque después de la muerte, ¿no? Tu cuerpo va al polvo, tu espíritu regresa a Yahweh Basim Yahweh Shai, quien te dio. Dice, vendrá el juicio. Entonces, todos los espíritus o almas, que es lo mismo, van a Yahweh Basim Yahweh Shai, porque el espíritu no muere, va a Yahweh Basim Yahweh Shai, ¿no? Y ahí es donde le da el juicio por todo lo que ha hecho, ¿no? Por las cosas que hizo en este mundo. Cuando muere, el espíritu va a recibir el juicio. Dice, porque después de la muerte vendrá el juicio. Después del juicio, ese espíritu va a volver a la tierra. Dice, cuando viviremos de nuevo. Entonces, ¿eso qué se llama? Reencarnación. Ese espíritu que fue, que fue regresado al Padre, sea impío, sea malvado, sea bueno, sea pequeño, sea grande, de una persona pequeña, grande, el espíritu vuelve al Padre quien lo dio. Ahí, en esa dimensión, el Padre le da el juicio a ese espíritu y ese juicio, ¿no? Ese juicio lo va a cumplir cuando ese espíritu vuelva a vivir de nuevo, reencarnar el espíritu en una carne nueva, ¿no? Porque ese espíritu va a volver en carne, en un nuevo avatar, por decirlo así.
¿no? Ese espíritu va a volver en un nuevo cuerpo, en un nuevo avatar, ¿no? Y va a nacer. Ese espíritu va a entrar cuando haya la concepción entre un hombre y una mujer. Cuando esté entrando el esperma en el óvulo, ahí es cuando entra el espíritu en esa carne nueva. Dice, porque después de la muerte vendrá el juicio, después del juicio, ¿cuándo viviremos de nuevo? Y entonces serán manifiestos los nombres de los justos, ¿no? Entonces vamos a volver y se va a hacer manifiesto los nombres de los justos y serán declaradas las obras de los impíos. Entonces esos espíritus que van a volver, ¿no? Ya sabe Yahweh Shai quiénes son, ¿no? Entonces, van a volver, un ejemplo, los sodomitas, ¿no? De Sodoma y Gomorra, que han sido quemados por fuego, esa gente, su cuerpo volvió a la tierra, su espíritu volvió a Yahweh Basim Yahushai, Yahweh Basim Yahushai les dio un juicio y ellos volvieron aquí a la tierra. Y esas personas son las que están, que se llama, impulsando para que se aprueben leyes contra los homosexuales. Y eso está por todo el mundo, ¿no? Y vamos a una ahí en el espíritu. Em, uh, Primera Corintios 4:32. Vayamos a esa. Primera Corintios capítulo 4. Salaquia. Primera Corintios capítulo 14. Dice, y los espíritus de los profetas, ¿no? Un profeta ha muerto, un ejemplo, Jeremías, Daniel, Oseas, Zacarías, ¿no? Dice, y los espíritus de los profetas, y ahora ya sabemos, cuando uno muere, el polvo vuelve al polvo, la carne vuelve a la tierra, ¿no? Y el espíritu vuelve a Yahweh Basim Yahweh Shai. Y ese espíritu de ese profeta, dice, están sujetos a los profetas, ¿no? Entonces, esos espíritus de esos profetas, cuando cuando muere el profeta, va a ir a Yahweh Basim Yahweh Shai, su espíritu, va a volver, porque es encarnación en la escritura, va a volver, y esa persona va a ser un profeta, va a profetizar. No es de que un profeta va a morir, va a ir al Padre y va a volver como un impío, como un maldito. No, no es así. ¿Por qué? Porque dice aquí, versículo 33, pues Yahweh, Bahasem Yahweh Shai, no es Dios de confusión, sino de paz como en todas las iglesias de los santos. O sea, un espíritu, un profeta no va a volver como un impío. Un impío no va a volver como un profeta.
Todo está, no hay confusión en Yahweh Bashim Yahweh Shai. Por eso te dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Y qué van a estar haciendo los profetas en estos últimos tiempos? Van a profetizar, van a tener entendimiento de la escritura y van a profetizar para que el electo, la elección, el remanente, entienda la verdad y retorne a Yahweh Bashim Yahweh Shai, ¿no? Entonces, ese es el punto de que, ¿qué es lo que pasa cuando tú mueres? Hay varios espíritus, hay espíritus que en el tiempo de Yahweh, cuando vino, no creían en él. Y hoy en día es lo mismo. Esos mismos espíritus han vuelto, han tenido el juicio y han vuelto a hacer lo mismo. Había gente que creía antes en Yahweh, ¿no? Que tenía fe en que iba a tocar el manto de Yahweh y se iba a sanar. Esos mismos espíritus han vuelto. Y esos son los que van a creer en la verdad. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a entender lo que está en las escrituras. Dejar esas fábulas, esas filosofías huecas, vanas, paja, que no te sirve de nada. ¿No? Y vamos a una. Tengo esta en Hebreos. Hebreos capítulo 9. Capítulo 9, versículo 27. ¿Está? Y de esta manera, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ahí está. Mueres, tu carne, que es polvo, va a volver al polvo, ¿no? Tu espíritu va a volver a Yahweh Basim Yahweh Shai, y te viene el juicio de Yahweh Basim Yahweh Shai. Y de ahí vuelves, ¿no? Como estábamos leyendo en cuál es, si no me equivoco, es cuarta de Esdras, ¿no? Vuelves y aquí cumples el juicio, ¿no? Por eso se entiende de que un niño que supuestamente es inocente muere, ¿no? Muere y tú dices, ¿por qué murió así? ¿Por qué murió violado? ¿Por qué murió comidos por perros? ¿O ha sido dejado en un basurero y se lo comieron los perros? ¿O un niño estaba ahí en su casa, en afuera, se lo llevó un malvado y lo llevó donde gente que hace sacrificios o que le sacaron los órganos y ese niño murió? Es porque ese espíritu hizo algo en el cual Yahweh Basim Yahushua le dio ese juicio para que muriera de esa forma. ¿Cómo puedes justificar o cómo puedes entender que un inocente, supuestamente inocente, murió? ¿Cómo puedes entender eso? Y vamos a eso, ¿no? Pues este lugar es el lugar del juicio, ¿no? Aquí venimos a cumplir la sentencia que nos dio nuestro Padre, nuestro juez. Esta es una cárcel en la cual estamos pagando por nuestras acciones. No es simple y sencillo de entender. Quiero ir a Job, capítulo 4. Job, capítulo 4, versículo 7. Dice, recapacita ahora, ¿no? Recapacita, entiende, qué inocente se ha perdido.
¿no? Entonces, tienes que recapacitar que inocente ha sido matado injustamente, ¿no? Nadie muere inocente, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Por eso ahora ya sabemos de que el juicio que dio Yahweh Basim Yahushai, nuestro juez, ¿no? La sentencia lo estamos viviendo aquí en la tierra. Y no sabemos qué hemos hecho, porque cuando volvemos aquí no nos acordamos de lo que pasó, ¿no? Y eso vamos a sacarla.